lectura en el libro de Josué, capítulo 14. Bueno, vamos a leer de momento el versículo 13 del capítulo 15. Y luego volveremos al capítulo 14. Si mantenéis vuestra Biblia abierta, la iremos considerando a medida que avance la meditación. Josué 15:13 dice: Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento del Señor a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Amén. Bueno, hoy quiero hablar de uno de mis personajes favoritos de la Biblia, Caleb. Y la verdad es que una lectura superficial de este versículo nos haría pensar que Caleb no era del linaje de Judá, como si se hiciera con él una excepción, y aunque fuera de otra tribu, pues se le diera la ciudad de Hebrón como que forma parte del territorio de Judá. Pero ciertamente Caleb era de la tribu de Judá, como puedes comprobar en Números 13:6, por ejemplo, porque precisamente él fue el representante de la tribu de Judá, que fue enviado con los otros 11 espías para reconocer la tierra prometida antes de tomar posesión de ella. Lo que este versículo viene a destacar, y de allí que está esa palabra pequeña delante, más a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento del Señor a Josué, la ciudad de Kiriat Arba. Ahí está, viene a destacar ese privilegio que se le concedió a Caleb, porque él recibió en heredad la ciudad de Hebrón, una ciudad valiosa en términos históricos, porque allí están los restos de varios patriarcas, que es, por ejemplo, donde estaba la cueva de Macpela, donde Abraham compró la cueva de los habitantes de allí para enterrar a su mujer Sara. Y Hebrón llegó a ser una ciudad muy importante, que incluso David llegaría a dirigir desde allí su reino durante los primeros 7 años como rey. Y entonces surge la pregunta: ¿por qué Caleb recibe este privilegio? Y la respuesta es muy sencilla. Caleb fue un hombre de Dios, y Dios recompensa a los que en él confían y viven conforme a sus mandamientos. Así pues, echemos un vistazo a la vida de este hombre, y lo haremos en base a lo que de él se dice en el capítulo anterior, el 14, desde versículo 6 en adelante. De momento vamos a leer los versículos del 6 al 8. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneteo, le dijo: Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Amén. Bueno, en el contexto histórico, estamos en el momento en el que el pueblo de Israel ha conquistado la tierra de Canaán, y ahora se están repartiendo los territorios entre las tribus. Y Josué tiene el encargo de repartir en suerte las heredades a cada tribu. Así es que él se reúne con el sacerdote Eleazar y con los cabezas de todas las tribus del pueblo de Israel, y juntos ellos reparten por suerte la tierra, según puedes leer al principio de este capítulo 14. Y estos 6 capítulos, desde el 14 hasta el 19, describen este reparto de los territorios, empezando precisamente por el de Judá. Por eso es que hemos leído en el versículo 6 que los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, porque allí en Gilgal es donde Josué tenía su cuartel general, y los de Judá vinieron a él para saber cuál era el territorio que a ellos les tocaba. Pero antes, incluso, de detallar los límites del territorio de Judá, que esto lo puedes leer en el capítulo 15, del 1 al 12, el Espíritu Santo está presto
para destacar esta conversación entre nuestro personaje Caleb y Josué. Interesante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere dar a Caleb una preeminencia entre todos los demás. ¿Por qué? Pues porque Caleb era un ejemplo vivo. Un ejemplo vivo de fe y de fidelidad al Señor. Y eso es algo que el Espíritu Santo siempre querrá resaltar ante nuestros ojos. Así es que leemos cómo Caleb toma la iniciativa y habla con Josué públicamente, haciendo una especie de autorretrato de sí mismo y de su vida. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón, dice Caleb. ¿Os acordáis del evento a que a Caleb se refiere? Como Moisés envió 12 espías para reconocer la tierra antes de entrar a tomar posesión de ella. Se describe en el capítulo 13 de Números cómo recorrieron la tierra prometida de norte a sur, de este a oeste, y volvieron los 12 representantes, las tribus, con frutos de la tierra, destacando que era buena en gran manera, que fluía leche y miel. Pero luego dijeron que el pueblo que habitaba aquella tierra era fuerte, que las ciudades eran fortificadas y que incluso había gigantes allí. Así es que 10 de los 12 espías dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ahí está la voz de la incredulidad. No podremos hacerlo. Pero el Espíritu Santo, en el capítulo 13 de Números, resalta las palabras de Caleb en ese momento. Y leemos en Números 13:30: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! Ahí está la fe de un hombre valiente. Y no es porque él se considerase a él mismo como fuerte, sino porque sabía que el Señor estaba de su parte. Por eso, después de producir un gran alboroto en el campamento, leemos luego en Números 14:9 que Josué y Caleb, después de rasgar sus vestidos, dijeron al pueblo: no seáis rebeldes al Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. Con nosotros está el Señor. Ahí está la fe que se apoya y se ampara en el Dios invisible. La incredulidad solamente puede ver las circunstancias, lo terrenal, lo material, lo superficial. Pero la fe tiene ojos para ver muy detrás de las circunstancias, para ver lo espiritual. La fe tiene una visión elevada hacia el cielo y puede ver al Señor sentado en su trono, gobernándolo todo, en absoluto control, sin importar las apariencias. Además, la incredulidad es sorda. No puede escuchar ni entender las promesas de Dios. Pero la fe tiene oídos para oír. Oídos para oír las promesas de Dios y para confiar en ellas. Por eso Caleb, a sus 40 años, quería subir contra aquel pueblo, aunque fuera más fuerte que ellos, porque sabía que el Señor estaba de su parte y había prometido esa tierra y que les daría la victoria sobre ellos, pese a su superioridad militar. Y por eso hemos leído en el versículo 8 que Caleb, ahora 45 años más tarde, le dice a Josué: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Ahí está, fe y fidelidad al Señor. Qué ejemplo más maravilloso de Caleb. Aunque todos los que nos rodeen a nuestro alrededor anden en incredulidad, esa no es excusa para que tú y yo andemos en fe y seamos fieles a las promesas de nuestro Señor. Porque el que espera en las promesas de Dios no será avergonzado, como reza Romanos 10:11. Así es que de la fe y fidelidad de Caleb, pasemos a considerar su recompensa. Porque leemos en el versículo 9 que Caleb dice: entonces Moisés
juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Esta promesa de parte de Dios se recoge en Números 14:24, si lo quieres buscar. Y es tan hermoso ver cómo Caleb ha guardado esta promesa en su corazón y ha esperado en fe 45 años para recibirla. 45 años. ¿Cuántos años has esperado tú para recibir las promesas de Dios? Creo que la mayoría no podemos decir que hemos esperado todavía 45 años. Quizás la hermana Miranda, que no sé si está aquí esta mañana, o no sé si alguno más, pero realmente las promesas de Dios no caducan. No caducan, hermanos. A veces puedes recibir un vale para un regalo, como aquellos que están en las entradas del cine, que realmente caducan a cabo de un mes. Tienen una fecha de caducidad, un mes hasta final del año, etc. Pero las promesas de Dios no tienen tal fecha. Realmente siempre son vigentes. Por tanto, hagamos como Caleb y guardemos esas promesas en nuestro corazón, y cuando sea momento adecuado, reclamemos esas promesas para su cumplimiento en nuestras vidas. Mirad, en cuanto a la promesa de salvación eterna, no tendremos que reclamar nada, porque todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, lógicamente recibe automáticamente entrada a su hogar celestial cuando parte de esta tierra. Igual que Jesús dijo al que estaba crucificado a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos los que creemos en Él, a morir entramos directamente a la presencia de Dios para toda la eternidad. Pero hay muchas otras promesas de parte de Dios que nosotros podemos canjear con la moneda del cielo. ¿Cuál es esa moneda? La fe. Con la fe podemos canjear las promesas de Dios. En la palabra de Dios hay promesas hermosísimas para cualquier cosa. Promesas de sanidad, promesas de paz, promesas de prosperidad, de bendición, de fecundidad, de ministerio, de propósito, de legado, de cualquier cosa. Hay promesas para cada circunstancia de nuestra vida. Solo hace falta la moneda de la fe para reclamarlas, como vemos hacer a Caleb, que con esa moneda se presente delante de Josué y reclama su promesa para recibirla. La fe siempre tiene su recompensa. Así es que de la recompensa de Caleb pasemos a considerar su condición. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Amén. Ahora Caleb es octogenario. Tiene 85 años, pero se siente tan vigoroso como cuando tenía 40. Es algo realmente sorprendente. Como se suele decir, los años no pasan en balde, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahora tengo 48, casi 49. La vista se me ha cansado, tengo gafas, la barriga se me ha hinchado, tengo menos pelo. Y si soy sincero, tengo que decir que noto que no tengo la misma fuerza que cuando era joven. Pero parece que Caleb ha bebido el elixir de la juventud. Dice que es tan fuerte. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora. Pero Caleb, ¿cómo puedes decir eso? A tus 85 años. ¿No estarás exagerando? ¿No se te habrá nublado un poco la mente a tus 85 años? Pues no. Déjame decirte que en gran parte nosotros somos lo que confesamos ser. Nosotros somos lo que confesamos ser. Caleb confesaba victoria y era victorioso. Caleb confesaba fuerza y vigor y era fuerte y vigoroso.
Caleb confesaba fe en las promesas de Dios y recibía aquellas promesas. Realmente esa confesión positiva es el elixir de la juventud eterna. Hay personas jóvenes que parecen ancianos porque tienen una mentalidad negativa y solo hablan de sus penurias. Y por contra, hay personas ancianas como Caleb que parecen joviales porque tienen una actitud positiva y confiesan cosas buenas constantemente en su vida. ¿Os acordáis del Salmo 103? Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como la águila. ¿Lo ves? Hay una relación directa entre la boca y el rejuvenecimiento. Dios es el que sacia de bien nuestra boca con alimento físico, dándonos ese alimento físico que necesita nuestro cuerpo. Pero para que se produzca el rejuvenecimiento, tiene que salir también de nuestra boca ese bien, ese bendecir, ese decir bien. Porque si Dios nos da buenas cosas, pero nosotros no somos agradecidos, ni bendecimos a Dios, como dice el salmista, ¿qué podemos esperar? Pero si reconocemos con nuestra boca, con nuestra actitud, las cosas buenas que Dios nos da, y las confesamos y las agradecemos con nuestra boca, ciertamente la bendición de Dios se multiplica y nos hace rejuvenecer. Así que Caleb no estaba loco, Caleb no estaba senil, sino que proclamaba la bendición de Dios sobre su vida, y con 85 años tenía la fuerza y el vigor de los 40. Al Señor sea la gloria. Y por eso él ahora presenta su petición delante de Josué. No, es que todo esto fuera la introducción a lo que él quería hacer. Leemos el versículo 12. Dame pues ahora este monte, del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás el Señor estará conmigo y los echaré como el Señor ha dicho. Ahí está la razón por la cual Caleb quiso hablar con Josué, para pedirle que se le concediera la ciudad de Hebrón y todo el monte alrededor. Por eso le he explicado que tiene la misma fuerza que tenía hace 45 años, y que si el Señor está con él, está seguro que puede echar de allí a los hijos de Anac, anaceos, una raza de gigantes. Sí, Caleb se ofrece voluntario para esta tarea pendiente, para esta tarea de echar a los anaceos. ¿Qué ejemplo nos da Caleb? Han pasado 45 años y él no ha perdido. A pesar de ese tiempo transcurrido, él no ha perdido ni la fe, ni el entusiasmo, ni las ganas de conquistar la tierra que Dios le ha prometido. Todavía tiene la misma fe, el mismo entusiasmo, las mismas ganas. Ella con 85 años es el primero que se ofrece para la tarea más difícil que quedaba por hacer: echar a los gigantes de la zona montañosa de Hebrón. Y esto me hace pensar en ti y en mí. ¿Nos ofrecemos nosotros para las tareas difíciles? ¿Tenemos nosotros la fe, el entusiasmo y las ganas de conquistar la tierra que Dios nos ha entregado? Llevamos algunos años aquí en el Evangelio, y yo me pregunto, ¿somos nosotros como Caleb? ¿Somos nosotros como él? ¿Tenemos ganas de evangelizar y de vencer a los gigantes? ¿O ya nos hemos acomodado en las llanuras de nuestra rutina diaria? No lo digo por vosotros, lo digo también, lo digo en primer lugar por mí. Caleb me avergüenza a mí, porque él con 85 años tenía más fe, más entusiasmo y más ganas de conquistar la tierra que yo con 48. Qué vergüenza. Qué ejemplo el de Caleb. Creo que es hora que nos pongamos las pilas. Creo que es hora de retar a los gigantes. Creo que es hora de escalar montañas y dejar atrás las llanuras de pereza. Creo que es hora de reclamar
el territorio que Dios nos ha entregado. El barrio de Gracia es nuestro territorio. La ciudad de Barcelona, incluso toda Cataluña, vamos a quedarnos sentados y esperar que otros tomen el monte que Dios nos ha dado a nosotros. Caleb no esperó a nadie, sino que él mismo se ofreció voluntario e hizo su petición a Josué porque no había perdido ni el vigor ni entusiasmo de su juventud. Y Josué le dio lo que le pidió. Josué le dio lo que pidió, como leemos en el versículo 13. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Jesús ya lo dijo en el Sermón del Monte. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Así que Caleb recibió lo que pidió de Josué, y esto es una figura preciosa de lo que tú y yo debemos hacer. Lo que tú y yo debemos hacer antes de cualquier actividad, de emprender cualquier actividad, pedir al Señor que nos conceda las peticiones, los deseos de nuestro corazón. Porque si el Señor nos acompaña en nuestra empresa, por más buena intención que podamos tener, en balde vamos a trabajar. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así es que tomemos el ejemplo de Caleb. Presentemos nuestras peticiones delante del Señor y busquemos con todo nuestro corazón que Él nos conceda el territorio que Dios nos ha prometido. Bien, hemos visto hasta aquí a Caleb delante de Josué. Pasemos pues ahora a ver cómo Caleb toma Hebrón. Porque Josué le asignó el territorio a Caleb como suyo, pero él aún había de ir hasta allí y tomarlo para sí. Leemos entonces en el versículo 14 del capítulo 15, que dice: y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. Mira, el nombre Anac significa de cuello largo, por lo que los hijos de Anac eran una raza de gigantes. Por tanto, lo que hizo Caleb era vencer y arrojar de Hebrón a esos 3 gigantes. David mató a Goliat, seguramente un descendiente de estos, pero Caleb se enfrentó con 3 a la vez. Una coalición de los peores enemigos. Pero esto nos habla de ti y de mí. Que también tenemos 3 enemigos gigantes, que son más grandes que nosotros. El diablo, el mundo de la carne. Sin embargo, con el Señor de nuestra parte, podemos echar a esos enemigos de nuestro territorio, hermanos. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que no te dejes atemorizar por la fealdad del diablo, ni te dejes engañar por los argumentos del mundo, ni te dejes seducir por la carne, por esa tendencia pecaminosa en nuestro interior. Echa de tu territorio a esos enemigos, porque con el Señor lo puedes hacer igual que lo hizo Caleb. En el Señor somos más que vencedores. Estamos llamados a vivir vidas victoriosas. Estamos llamados a defender nuestro territorio, nuestra vida personal, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra iglesia, a defender ese territorio a capa y espada, poniendo toda la carne en el Señor. Y ciertamente el Señor nos dará la victoria, porque no es nuestra sino suya. Incluso si en algún momento se levanta contra nosotros alguna coalición de gigantes que parece que nos van a aplastar, llámese enfermedad, llámese falta de trabajo, llámese escasez económica, también venceremos. Ahí está nuestro hermano José. Con la ayuda del Señor ha vencido al gigante de la enfermedad, junto con el gigante del desánimo, y no sé con cuántos más ha tenido que lidiar, pero ha vencido, porque el Señor está con nosotros. Con nuestro Dios somos más que vencedores, y no hay gigante que no podamos derrotar con la ayuda de nuestro Señor. Y por último vemos al final del capítulo 14 que la ciudad que tomó Caleb fue renombrada y que hubo paz. Los versículos 14 y 15 dicen: por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente al Señor Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra.
Amén. Dios es especialista en renombrar a personas y lugares. Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara. Asimismo cambió el nombre de Jacob a Israel. Jesús también cambió el nombre de Simón a Pedro. Y también hay otros ejemplos de lugares. Porque lo cierto es que cuando Dios entra en la vida de una persona, esa persona y toda su vida cambia para siempre. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el nombre de Kiriat Arba hacía honor a un hombre pagano, un tal Arba, que se destacaba entre los hijos de Anak. Pero ahora esta ciudad ya no pertenecía a los anaceos. Esta ciudad pertenecía ahora al pueblo de Israel, en particular a Caleb, por lo que había que ponerle un nombre digno del pueblo de Dios. Y se le puso el nombre Hebrón, que significa unión. Unión. Es evidente que Caleb es un ejemplo de lo que es posible cuando un hombre ejerce la fe para estar en perfecta unión con su Dios. Ahí está, la unión perfecta. Si tú que me escuchas esta mañana todavía no tienes conciencia de estar en unión con tu Creador, déjame decirte que solo hace falta una pizca de fe en la persona y obra de Cristo Jesús. Si tú crees que Jesús murió por tus pecados y que resucitó para darte vida eterna, ya puedes entrar en comunión con tu Padre Celestial. En esa unión preciosa, maravillosa, eterna, inseparable. Por tanto, no lo dejes para mañana, sino hazlo hoy. Una sencilla oración de: Señor, por favor, entra en mi corazón, toma mi vida, quiero recibir esa salvación que tú me regalas. Y en cuanto a los que ya tenemos conciencia de esta comunión, déjame instar a una mayor unión con nuestro Dios, como nos muestra Caleb. Dios tiene grandes victorias para nosotros. Dios tiene grandes logros, grandes metas que alcanzar. Caleb recibió lo que Dios le prometió a sus 85 años de edad, pero nosotros no tenemos que esperar a cumplir esa edad. Hoy, en esa unión íntima con nuestro Señor, podemos tomar victoria sobre cualquier enemigo que se nos pueda enfrentar. Concluyo ya esta mañana diciendo que hemos visto a Caleb ante Josué y hemos visto cómo Caleb toma la ciudad de Hebrón. Realmente Caleb es un ejemplo. Quizás la característica que más para mí se destaca es esa eterna, o al menos durante su vida, siempre actitud joven. Por eso he titulado el mensaje La juventud de Caleb. Yo creo que todos necesitamos un poco de esa juventud. Necesitamos volver a ser jóvenes. Necesitamos volver realmente a los inicios, a tener esa fe, ese entusiasmo, esas ganas de conquistar aquello que el Señor nos ha prometido. Así es que aquí tenemos el ejemplo, tú y yo tenemos la decisión de qué hacer con él. Que el Señor nos bendiga.